vamos a proceder a presentar los grandes resultados del barómetro Atalaya de uso, hábitos y demandas culturales de la población andaluza. Bien, ¿por qué está en este seminario de formación y gestión cultural? Pues evidentemente porque es el segundo producto Atalaya de esta jornada, de esta edición, y en segundo lugar porque siempre hemos sostenido desde el observatorio que los estudios de uso, hábitos y demandas culturales eran fundamentales en el quehacer, quizás no diario, porque sería una exageración que habláramos de quehacer diario, pero sí en el quehacer de un gestor cultural. El proyecto, el barómetro Atalaya de uso, hábitos y demandas culturales, es un proyecto también de los que ya tienen historia. Primero empezamos haciendo este barómetro en la comunidad universitaria, en el seno solo de la universidad. Primero se hizo en 2006 una oleada dedicada a saber cómo eran los estudiantes universitarios. En el 2007 estudiamos cómo eran los profesores universitarios. En 2008 creo recordar que estudiamos al personal de administración y servicios. En 2010 nos centramos en las poblaciones en las que contábamos con campus universitarios, y por último en 2012 se hizo una segunda oleada para actualizar cómo eran los estudiantes universitarios. El año pasado, desde la Secretaría General de Universidades se nos pidió que nos pusiéramos un poco más al servicio de la comunidad autónoma, y que de alguna manera se nos insinuó que podíamos abandonar ya por un tiempo el territorio universidad, y la metodología que explicarán ellos brevemente ahora del barómetro Atalaya, trasladarla al estudio de los usos, hábitos y demandas culturales de la población andaluza. Este barómetro está hecho por un equipo de profesionales que también, de alguna manera, reúne la filosofía de Atalaya, en el sentido de que por cada provincia, por cada universidad, contamos con un investigador social. Digo investigador social porque en algún caso es sociólogo, como creo que en los dos casos que tenemos aquí. En otros casos son psicólogos sociales, en otros casos especialistas en marketing, en investigación de mercado. Bueno, en principio no hemos tenido un perfil exacto, y ese equipo trabaja en red desde 2006 y con muy pocos cambios, prácticamente el mismo equipo, y la verdad es que es un placer trabajar con ellos. En concreto hoy tenemos a los representantes de la Universidad de Granada en este equipo de investigadores sociales. Por un lado está Carmen Ortega y por el otro lado Ángel Cazorla, y los dos son profesores de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada, pero al mismo tiempo trabajan en el principal instituto, sin que se me enfaden los del IESA, ¿no? No, pero ellos no hacen el barómetro. Bueno, por eso, en el principal instituto demoscópico que tiene Andalucía. De hecho, Carmen Ortega es la directora del conocido como EGOPA, el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, y que es fundamentalmente la gran referencia en cuanto a conducta electoral en Andalucía, y por cierto con un altísimo grado de acierto y sobre todo en los últimos barómetros, con lo difícil que ha sido clavarlo. Pues no es que lo hayan clavado, pero que sí que han estado muy cerca. Entonces, para mí desde luego es un placer que estén aquí, y ellos nos van a hacer un repaso rápido de la fotografía momentánea de este año de los usos, los hábitos y las demandas culturales de la población andaluza. Gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación. Estupenda. Entonces, venga, le pasamos. Voy a pasar la palabra a Ángel. Venga. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Antonio Javier. Como siempre, esto es un placer, un gusto que nos veamos periódicamente. Y resalto, porque creo que es muy importante, la idea que decía Antonio Javier del trabajo red que estamos haciendo hace ya unos cuantos años, y donde realmente se están sumando los esfuerzos, el trabajo, el conocimiento de muchísimas personas en toda la Universidad Andaluza, en una serie de trabajos que en este caso, pues como decía bien Javier, se van a centrar en el barómetro de uso, hábitos y demandas culturales de la población andaluza,
que es ese último esfuerzo por extender tanto la metodología como las propias inquietudes, digamos, de investigación al ámbito de toda Andalucía. En ese sentido, os comento brevemente la ficha técnica del estudio, donde se trata de un estudio que se ha hecho presencialmente en encuesta domiciliaria mediante CAPI y hemos comentado antes para toda Andalucía, donde cada universidad se encargó de su propia provincia. El tamaño para cada una de las provincias es 525 encuestas que suman un total de 4.200, es decir, un estudio bastante importante para toda Andalucía, que luego, independientemente del producto, digamos, provincializado, que es el que desarrolla cada universidad, contempla también unos resultados globales, que son estos para Andalucía, y donde esa muestra se ha ponderado para garantizar las características territoriales de Andalucía, ¿no? El error muestral, por tanto, para el total de Andalucía es un error muy bajo, de más o menos 1,5, que nos permite hacer unas estimaciones bastante certeras sobre los usos, hábitos y demandas culturales de los andaluces. El cuestionario, también por explicar muy brevemente, se divide en los siguientes bloques, como tenemos aquí, donde hemos medido o hemos querido medir más allá del simple uso, ¿no?, de oferta cultural, y nos hemos extendido a más cosas, ¿no? El asociacionismo, también la valoración de la oferta cultural, los hábitos de ocio, valores, es decir, una serie de cuestiones que también de algún modo circundan, ¿no?, envuelven el tema del uso y los hábitos culturales, y que creo que de manera muy certera aquí Antonio Javier, y desde sus primeros diseños de toda la investigación, ha sabido muy bien encauzar hacia otras áreas, ¿no? Bueno, antes de nada quiero hacer referencia a que el estudio, también como comentaba Tino anteriormente, se inserta en un periodo especialmente particular, ¿no? Particular tanto por los efectos de la crisis económica, pero en nuestro caso por más cuestiones, ¿no? Hay, creemos, dos factores que son muy importantes. Uno es la crisis y los efectos sobre algo como es el consumo, evidentemente, y aquí hablamos de un consumo que es el consumo cultural, y por otro lado también el cambio de un paradigma, el cambio del paradigma que quizá parte de la ruptura de un tipo de uso, hábito y consumo hacia otro nuevo, enmarcado sobre todo en la sociedad digital y en el uso de patrones digitales. Eso lleva además o de algún modo nos trae una consecuencia o genera una consecuencia, y es que ese patrón de uso cultural digital asociado a un periodo de crisis, lo que genera también es que se extiende el todo gratis, esa cultura del todo gratis, que como veremos va a afectar también frontalmente desde el gasto en cultura al tipo de uso que se hace determinado. Lo comentaba Tino con el caso del teatro, ya veremos que el teatro ha sido de los grandes damnificados, ¿no?, por el tema de la crisis y evidentemente luego también los efectos sobre la economía de las políticas que han generado también la subida del IVA, etcétera. Bueno, vamos a ir desgranando esto poquito a poco, y la profesora Carmen Ortega se va a encargar del primer bloque. Luego continuaremos. Sí, después de ahí prácticamente. Venga, Carmen, cuando Bueno, quieras. gracias. Bueno, en primer lugar expresar mi agradecimiento por la invitación. Yo estoy encantada de participar aquí y de seguir en este proyecto de Atalaya desde el principio. Es decir, y aquí vamos. Y ahora prácticamente al presentar datos, es decir, yo me gusta presentar encuestas y datos, en este caso es lo que se tiene que enfrentar el gestor cultural ante la realidad. Es decir, porque lo que estamos diciendo es a ver un poco al final qué uso hacen los andaluces de la cultura y qué demandas tienen, etcétera. Entonces vamos a presentar un poco, primero incluimos, es decir, intentamos ver el grado de asociacionismo, sobre todo para ver el tema de las redes. Y bueno, y no es sorprendente los resultados, es decir, nosotros nos encontramos en Andalucía, como sucede en el conjunto de España, con un bajo nivel de asociacionismo, en el sentido de que 7 de cada 10 andaluces nos dicen que no pertenecen ni participan en ninguna asociación. Este porcentaje es altísimo, es decir, porque la pauta habitual para un ciudadano es que en su vida lo más probable es que jamás haya pertenecido a una asociación. Y esto, es decir, para nosotros lo vemos normal, pero tú vas fuera, te vas a otros países y la gente se queda asombrada, ¿no? Es decir, porque normalmente un americano, la pauta habitual es que en su vida puede pertenecer a unos 50 o 60 y es poco, y lo consideran inactivo. Es decir, digo, pues vete a España, que la mayoría no participa
en nada, prácticamente. Y no solamente nos interesa, es decir, que no participe, es decir, pero qué tipo de asociaciones le gustan a los andaluces. Y aquí tampoco resulta nada sorprendente. Sobre todo un poco yo creo que vamos a marcarlo en el contexto de la crisis, es decir, porque donde más participan dicen, mira, asociaciones deportivas. Y las deportivas son sobre todo fútbol, ¿no? Ya lo vimos este fin de semana. Es decir, no vayamos a pensar en otro tipo. Después le sigue la cívica, es decir, asociaciones de vecinos, de consumidores, pero en mayor medida, y las benéficas y asistenciales. Y también la religiosa. Pero lo que llama también la atención en este sentido y en este contexto en el que estamos de crisis y de coyuntura es que los andaluces prefieren el deporte, lo cívico y lo cultural, evidentemente a los sindicatos y a las asociaciones profesionales que prácticamente registran entre las dos un 7,20% y sobre todo a los partidos políticos, un 3,8%. Es decir, son vinculados, por tanto, a su tiempo libre y de ocio, más que a la promoción, sobre todo, de sus intereses personales y particulares, que eran un poco, o profesionales. Y que en este contexto también lo explica, es decir, una de las razones que hay que ver es por qué participamos o nos asociamos tan poco. Y la idea es, aunque no se viene aquí fundamentalmente, es que no nos fiamos. Y como no me fío del otro, pues no me asocio. Entonces, ahí plantea un tema de cómo colaborar y formar cooperativas. Esa es la primera, en cuanto a la primera dimensión. Pasamos ahora, es decir, a los hábitos de lectura. Sobre todo en el tema, aquí ya le preguntamos, pues, con qué frecuencia usted lee la prensa, o lee libros, o lee revistas. Y prácticamente, es decir, la mitad de los andaluces, en torno a un 53%, lee diariamente o semanalmente la prensa. Un porcentaje bastante alto y que ha subido bastante, ¿eh? Es decir, hace 10 años esto no llegaba ni al 30%. Y este porcentaje de lectura diaria se va a reducir, se reduce en tema de libros en torno al 42% en el caso de los libros y en torno al 26% en el caso de la revista. La cuestión está en determinar, bueno, y en el caso de los libros, ¿qué es lo que más leemos? Pues no resulta sorprendente, leemos sobre todo, nos gusta más los bestsellers, la novela histórica y la literatura española actual, prácticamente en proporciones que oscilan desde el 42 hasta el 23%. Y en cuarta y quinta posición, entre géneros preferidos, está la literatura extranjera actual, un 17%, y la novela policíaca. Y en cuanto, y no se han alterado cambios, esta ha sido la segunda oleada que se ha realizado sobre usos y hábitos culturales de la población andaluza. La primera fue en torno al año 2008, si no me falla la memoria, 2009. Exactamente, con poblaciones con campus, y ahora por primera vez lo hemos extendido al conjunto de Andalucía. Pero que tampoco se han registrado cambios importantes en estos años, es decir, que los gustos no han cambiado. Aquí los bestsellers y las novelas históricas, la literatura... Es decir, no han cambiado. Y tampoco ha cambiado el tema de las revistas. Es decir, y uno se va, y ahora después lo comento y dice, pues ¿qué es lo que más le gusta a los andaluces? Pues la revista del corazón, los suplementos de prensa, salud y belleza, y aparece ciencia y tecnología. Es decir, que no hemos cambiado prácticamente nada en gustos en todo esto de años, a pesar del formato. Y aunque vosotros habláis de decir cómo está cambiando la cultura, es decir, con el tema digital, cuando tú le preguntas al andaluz, mire usted, ¿y usted cómo prefiere leer los libros? ¿No? Dice, oye, yo en papel. Prácticamente se lo veis, es decir, sobre el total un 59%, pero sobre el que lee, porque hay gente que no lee, es decir, que te dice que no lee ningún libro, en papel, o sea, sobre los que lee, prácticamente 9 de cada 10 dice, mira, yo leo en papel y déjame de formato digital. Y eso pasa también para cuando tú le dices, y la revista, es decir, y la prensa. Es decir, que en este hábito de lectura la gente, yo creo que sigue, ¿no? Es como le pasa a uno cuando ve un artículo y dice, una cosa es el artículo que está en la pantalla, en el digital, pero mire usted, yo lo tengo que imprimir porque si no, no me entero. No, entonces ahí vemos que no ha cambiado tanto el asunto en el formato de lectura. Lo que pasa es que después, entonces no hay tanto cambio. ¿Qué pasa con la televisión? Pues evidentemente lo esperado. Lo que más se consume en Andalucía es la televisión. Es decir, prácticamente, fijaros, el 82% de la población dice que ve diariamente la televisión. No semanalmente, no, es que yo la veo todos los días. Y a mí en este caso, es decir, bueno, en cuanto a afirmativo, a mí lo que me resultó también de la encuesta llamativo, te dice, bueno, y la media, usted prácticamente de media, ¿a cuántas horas ve al día la televisión? Pues 3 horas. Y cuando le dices que cuánto tiempo tarda en leer la prensa, 3 minutos. O sea,
Una población que dedica 3 horas al día a ver la tele y 3 horas al día a leer. 3 minutos, perdona. Eso sí, claro, diría. Eso hoy estoy. Es decir, será 3 minutos. Entonces, claro, tú te quedas diciendo, no, esto da mucho que pensar. Porque 3 minutos al día, o sea, 3 minutos al día de lectura, creo que es francamente poco. Es decir, cuando te lo planteas. Y después, por lo menos eso sí, la tele, porque dice, bueno, ¿y usted la tele qué ve? ¿Y qué es lo que prefiere? Eso sí, es decir, entre los programas está la noticia e información. Es decir, esto nos ratifica de nuevo, sobre todo que la televisión sigue siendo el principal medio que los andaluces utilizan para informarse de la actualidad política y con el que no puede competir ni la radio ni la prensa. En la tele, sobre todo, la que sigue siendo el principal referente. Y después, pues, le siguen las películas, las series y drama, y evidentemente aparecen en cuarto lugar los deportes. Y aunque no lo se menciona aquí, pero evidentemente los gustos tanto televisivos como de lectura están muy condicionados por el sexo y del entrevistador y por la edad. Es decir, prácticamente que hombres y mujeres tienen prácticamente totalmente gustos televisivos, de lectura y radiofónicos totalmente diferentes. Y que esa fractura se sigue dando. Y cuando pasamos al tema también de la radio, pues aquí ya nos encontramos que prácticamente ha subido en ascenso, cada vez más los andaluces escuchan la radio y prácticamente hoy se sitúa en torno al 50%. Y de promedio dedican 1 hora y media al día a escuchar la radio. Es decir, prácticamente unos 98 minutos. Y en cuanto al receptor, el soporte donde la escuchan, aquí tampoco hay grandes cambios, ¿eh? Es decir, la mayoría dice, yo, mire, a mí me gusta escuchar la radio en el soporte, nadie del móvil, ni en tablet, ni nada. Es decir, aquí todavía seguimos siendo un poco tradicionales, porque es decir, este cambio está afectando a otras cosas, como veremos, pero no ni a la radio, ni a la tele. Y lo mismo pasa con la tele. Oye, la gente que, se me había olvidado decirlo, le gusta verlo en el monitor, no me lo ponga a mí por internet ni cosas de esas. Es decir, para eso no, el internet no lo utilizo para eso, lo utilizo para otras cosas. Y fundamentalmente, de nuevo, es decir, son los programas de música, de noticias e información, las tertulias y los debates, y también, evidentemente, en cuarto lugar, otra vez, son los deportivos, es decir, los que despiertan mayor grado de afición. En cuanto al Internet, ¿no? Es decir, y el uso de las nuevas tecnologías. Pues aquí, evidentemente, es decir, yo prácticamente 7 de cada 10 andaluces utilizan Internet. ¿Y dónde lo hacen? Pues en el teléfono y en el ordenador. Prácticamente todo el mundo lo tiene y ya es un poco más en el estudio general, ya sabéis sobre todo las diferencias que se dan sobre todo por edad y por nivel de estudio entre la población. La cuestión es que, es decir, ¿para qué utiliza el Internet en la población andaluza? Pues sobre todo, claro, es decir, pues algo esperado. Dice, bueno, pues yo lo utilizo para chatear, 7 de cada 10, para meterme en las redes sociales, 7 de cada 10, y para el correo electrónico, o bien para descargarme películas, etcétera. Como herramienta, es decir, prácticamente lo utilizan, es decir, para comunicarse, como una red más, prácticamente, y es normal verlo. Y sobre todo no se utiliza como el término, el Internet no se hace para, por ejemplo, como herramienta de trabajo o de afición, de conseguir información ni nada, sino es prácticamente un uso totalmente social, para comunicarte con el resto y en vez de hablar por teléfono, pues hablo por el ordenador. Entonces, conclusión general, que no ha habido tantos cambios en estos 10 años, a pesar de la revolución digital, y que este es el panorama que tenemos. Entre la población, que hacen un consumo masivo de los medios de comunicación de masas, es decir, y cuyos gustos no se han alterado. Y el término del debate del uso cultural que hagan de ellos, pues es un término que podemos abrir al debate después, ¿no? Etcétera. Ahí a continuación ya dejo un poco más la palabra a Ángel Cazorla, que es el que ha llevado también sobre todo el trabajo de campo y puede presentar también resultados más detallados. Bueno, continuamos con los hábitos y usos, y hablando del cine, el dato más quizá más interesante, más significativo, es que es el gran damnificado también junto al teatro de esos dos hitos, ¿no? El cambio de paradigma y la crisis económica, ¿no?
Por un lado, porque vemos que la frecuencia de las salas de cine, bueno, son datos que ya los distribuidores, etcétera, productores de cine llevan anunciando bastante tiempo, pero que se corroboran perfectamente lo que expresa la opinión pública, ¿no? Y donde encontramos, por ejemplo, que la mitad de la población andaluza no va nunca o casi nunca al cine, y de ese restante 50%, prácticamente la mitad va alguna vez al año y ya está, ¿no? Entonces, realmente se percibe un descenso importante de la asistencia a salas de cine, aunque el consumo, digamos, de películas sigue siendo además el consumo estrella de la televisión, uno de los consumos, de los elementos de consumo más habituales, ¿no? El ver películas, ¿no? Y seguimos viéndolas algunos días a la semana o a diario incluso, ¿no? El cambio, los gustos se mantienen, como decía Carmen, se mantienen de manera transversal, ¿no? De algún modo prácticamente muy similares a cómo los gustos expresados por la opinión de los universitarios andaluces, la opinión de las ciudades con campo universitario, es decir, que hay un elemento de transversalidad en esos gustos cinematográficos, musicales, etcétera, y que nos dicen, por ejemplo, que los géneros preferidos son la comedia, la acción, el suspense y la aventura. También el otro elemento de debate que teníamos, ¿no?, con el tema de las nuevas tecnologías, etcétera, tiene que ver con que la predilección, también como decía Carmen, por los medios, digamos, tradicionales. Es decir, la gente sí que prefiere para ver cine la televisión en abierto, es decir, las películas que echan en televisión en abierto. Aunque sí que aparecen y se incrementa el hecho de las descargas en Internet. Pero, ojo, descargas en Internet gratis, que también es algo importantísimo, ¿eh? A pesar del esfuerzo que está haciendo de plataformas, de tal, alquiler digital, etcétera, la opinión pública andaluza, en este caso, tiene bastante claro que hay una perfecta, digamos, sincronía entre la descarga de películas y el que sea gratis. O sea, no se percibe de otra manera. Y otro dato curioso es que el cine, que no nos olvidemos que surgió como un medio, digamos, propio, ¿no?, ha sido totalmente vampirizado por lo demás, en el sentido de que no estamos hablando de uso, sino de preferencia, ¿no? Y cómo tan solo el 18% de la población prefiere ver el cine en cine, que sería lo normal, ¿no? Tan solo ese 18%. El gráfico que tenemos aquí, ¿no?, esa preferencia por medios, ¿no? Es interesante ver también cómo se ha producido una alteración de los tiempos dedicados a ver el cine también en uno y otro medio. De modo que, por ejemplo, podemos distinguir que ha descendido de una manera, digamos, bastante importante el consumo de cine, sobre todo en salas de cine, que, como decía, ¿no?, es el cambio más importante, digamos, dentro de una explicación global que tendría mucho que ver con la subida de los tickets, el IVA, la crisis económica, etcétera, ¿no? Y ese también cambio en las pautas de uso que tienen que ver, ¿no?, con las nuevas tecnologías y también como la gente lo ve por otros medios o canales, ¿no? Respecto a la música, ocurre algo parecido a lo de la radio, ¿no? Estamos envueltos en música y oímos música, si no es a diario, al menos varios días por semana y diario, ¿no? Y también preferimos como medio, el medio tradicional de la radio como tal, aunque es cierto que sí que se están posicionando otros medios alternativos, ¿no?, que son sobre todo el ordenador y el móvil. Aquí es donde entra el cambio de paradigma de usos que evidentemente, aunque mayoritariamente no, que es el porcentaje de ellos, la radio, digamos, tradicional, sí que están apareciendo otros medios, otros vehículos para oír música, para escuchar música, ¿no? Dentro de los lugares donde se oye la música, ¿no?, la casa sigue siendo el más habitual, seguido del coche, el trabajo, es decir, el transporte público. Nos vamos moviendo por ahí y vamos oyendo música, ¿no? Y los géneros también tienen mucho que ver con esos patrones, digamos, que están ya bastante asentados, no solo en Andalucía, yo creo que en España también, si comparamos con otros estudios como el del CIS, ¿no?, donde prima sobre todo el pop rock en español para el 56% de la población, el pop rock extranjero, y luego el flamenco, la canción de autor, canción melódica, porcentaje, digamos, similar, en torno al 20 y tantos %, ¿eh?
Las músicas, digamos, más elitistas, ¿no?, más particulares, son, pues en el caso andaluz, se dejan para un porcentaje bastante más pequeño de la población, ¿no? Y aquí meteríamos la ópera, la zarzuela, etcétera, que son bastante menos oídas, ¿no? El tiempo dedicado a oír música es prácticamente, no hay grandes cambios, para un 70 casi % de la población es el mismo de siempre, aunque sí se percibe un 20% que declara que oye más música, sin lugar a dudas también porque tenemos más medios para oír música, pues tenemos eso que comentaba antes, ¿no?, de que estamos envueltos entre artilugios, tecnología, etcétera, y nos envuelve de algún modo, ¿no? Decíamos también que sobre todo el tema lo veremos después con el teatro, ¿no?, pero la asistencia a conciertos también muestra unos niveles, digamos, bajos de asistencia aquí en Andalucía, ¿no?, donde también el 62% de los andaluces dice que no va nunca o casi nunca a un concierto. Y tan solo los que dicen que van, vamos, la frecuencia, digamos, varias veces al año es de 4,5%, ¿no?, 2 o 3 veces al año un 10%, es decir, la mayoría de la población no asiste a conciertos de manera habitual, ¿no? Y ese tiempo además es el mismo, y aquí hay un dato que sí que creo que es interesante: para un 28% de la población ha decrecido esa probabilidad de asistencia a conciertos. Algo nos dice que tiene que ver la crisis económica en esto, sobre todo cuando, si comparamos algunos de los datos que se cruzaban y que no podemos, por cuestiones evidentes de tiempo, desgranar, ¿no?, es que el estatus socioeconómico tiene mucho que ver en las pautas de consumo. Es algo, parece obvio, ¿no?, pero evidentemente en un contexto de crisis yo diría que más. Son es la clase social, digamos, media, baja. Ojo, lo de la clase social es muy interesante, y se ve no en este estudio, sino en todos los estudios que hacemos nosotros de otro tipo, y donde se está produciendo un descenso, ¿no?, en la autopercepción de clase de los andaluces, ¿no? De algún modo la crisis nos ha resituado, ¿no?, y evidentemente en esa reubicación de la clase van con nosotros también muchas cosas, los hábitos y consumo cultural también, evidentemente, ¿eh? Entonces quizás se esté mostrando, plasmando esto bien en estos estudios, ¿no? El teatro es de algún modo el que menos asistencia presenta, es el menos habitual para los andaluces, y además las preferencias se centran sobre todo en el teatro musical y el teatro clásico, ¿no? Después el teatro con actores actuales, ¿no? El actor actual se refiere sobre todo a actores de televisión, etcétera, ¿no?, cómicos, monólogos, cosas de este tipo, ¿no? Respecto a la asistencia al teatro, encontramos el mismo gráfico que habíamos visto con anterioridad. Es decir, digamos, la pauta para la media no ha cambiado, pero hay un porcentaje en torno, cercano siempre a una cuarta parte, entre una cuarta parte y el 30%, que sí que muestra que va menos al teatro, que va menos a conciertos, sobre todo lo que implica un desembolso económico, ¿eh? Y se percibe, yo creo, de una manera bastante clara, ¿no? Es interesante también respecto al tema de la cantidad del dinero, digamos, o el gasto que se hace, por ejemplo, en cultura, ¿no?, que ha descendido sobre otras mediciones que hemos comparado, y en Andalucía está en unos 47 euros al mes, ese gasto medio, digamos, en cultura. Con importantes diferencias, por ejemplo, por estratos sociodemográficos, como la clase social, ya hemos dicho, los ingresos, y el hábitat, por ejemplo, rural-urbano, donde evidentemente el hábitat urbano implica una desviación de esa media de casi 20 puntos en relación al hábitat rural. Claro, tienen que ver muchas cosas, tiene que ver que hay menos oferta, tiene que ver que hay menos posibilidad real, pero también que, de nuevo, el tema económico está ahí tangencialmente, ¿no?, de algún modo sobrevuela todo esto, ¿no? En este sentido también el promedio de los andaluces del tiempo libre que dedicamos a la semana está en unas 20 horas. Aquí dos diferencias interesantes: una es por sexo, ¿no? Por desgracia, las mujeres siguen teniendo menos horas libres que los hombres en Andalucía.
Y la otra gran diferencia tiene que ver por, evidentemente, estatus ocupacional. El tema del desempleo ha hecho que, por desgracia, esas horas libres hayan crecido muchísimo más en una comunidad como la andaluza, donde recuerdo que tenemos la tasa más alta de desempleo de España, junto con Canarias, y además una de las más altas de Europa. De modo que nuestro ocio, ¿a qué lo dedicamos? Sería la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que solemos hacer en nuestro ocio? Bueno, pues sobre todo, y aquí por apoyar un poco el tópico, la feria. Asistir a ferias. Es la actividad del uso, digamos, más habitual. Luego le sigue asistir o ir a un parque natural, visitar algún monumento histórico, o ir a otra feria, en este caso gastronómica, ¿no? Bueno, de algún modo tiene mucho que ver con la propia concepción lúdica del tiempo de ocio para los andaluces y de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? O sea, no se trata de ahondar en el tópico, sino de entender qué hay detrás del tópico, ¿no? Y en este sentido, la forma que tenemos de relacionarnos, la forma que tenemos es un tipo de relaciones muy cara a cara, muy en la calle, y que también en positivo, y uniéndolo de nuevo a la sempiterna crisis esta dichosa, ¿no? Pues explicaría también que precisamente esa forma de ser de los andaluces haya generado que la percepción de los efectos de la crisis, que son tremendamente devastadores en el caso de Andalucía, para la población andaluza, se haya percibido de una mejor manera. Es decir, toda esa forma de ser tiene que ver con una especie de colchón que amortigua muchos de otros efectos perniciosos que en otras sociedades, en otra cultura, bueno, pues actúan, inciden más, ¿no? Para terminar, hacíamos también un bloque sobre unas preguntas sobre algunos de los aspectos más importantes que existían para los andaluces, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver algo de lo que estoy hablando, ¿no? Por un lado la salud, que es el gran, digamos, el gran valor para la mayoría de nosotros, y luego la familia, sobre todo, que es el gran elemento, ¿no?, digamos, aglutinador, ¿no? Fijaos lo que os decía, familia y amistad, ¿no? Después de la salud, segundo y tercer lugar. Luego el trabajo, el dinero, los estudios, la formación, la sexualidad y lo último, la religión y la política. Como, digamos, señas identitarias de una crisis, una desafección política, pero también que podríamos decir que se extiende a otros valores, los religiosos. Se está empezando a extender, ¿no? La desafección política ya no suena mucho a todos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a oírla, pero es cierto que la extensión de algunos de estos, esa desafección también hacia lo religioso, una preponderancia del laicismo de algún modo sobre valores religiosos. Eso lo decimos en Andalucía además, con una cultura, digamos, religiosa bastante particular también, ¿no? Preguntábamos también a la población que qué cosas hacía, qué tipo de actividades culturales realizaba y cuáles le gustaría realizar. Bueno, descubrimos que pintar y dibujar es la actividad cultural más usual para los andaluces y andaluzas, seguido de la fotografía y luego las clases de salsa, bachata, tango, etcétera, ¿no? Luego seguía teatro y actividades musicales ahí en medio, ¿no? Por último, estaría el cine y la escultura, ¿no? Bueno, no voy a comentar más sobre las variables sociodemográficas, tan solo la última de ellas, preguntábamos por una valoración en una escala de 0 a 10 sobre la oferta cultural, ¿no? De su municipio, y la valoración media es de 5, ni buena ni mala, bueno, un aprobado, raspado, que para los tiempos en los que estamos, bueno, pues quizás pueda ser relativamente bueno, o moderadamente bueno, ¿no? Bueno.